Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer día de actividades del Séptimo Congreso Nacional y Tercer Internacional Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, AMAU 2021, organizado por la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. Me llamo Blanca Jeremías, soy académica de la Universidad Anáhuac y seré moderadora de esta mesa 6 con el tema Tendencias urbano-arquitectónicas sustentables. Invitamos al público que nos sigue en redes, que nos envíe sus preguntas a los ponentes en Facebook. Y también les recordamos a nuestros ponentes que las exposiciones serán de 15 minutos, por respeto a los tiempos de todos, así como se les dará aviso 3 minutos antes de terminar el tiempo. A continuación, daré una breve semblanza de nuestra primera ponente, maestra Andrea Castillo Guzmán. Andrea es licenciada en Negocios Internacionales y maestra en Derecho Internacional por el TEC de Monterrey, con estudios en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, en el área de Relaciones Internacionales y en la Harvard Kennedy School en temas de política pública. Es acreditada en Lead Green Associate, ex vicepresidenta de SUME, coordinadora de Relaciones Institucionales en Vitro Vidrio Arquitectónico y actualmente se desempeña como vicepresidenta de ALENER. Su ponencia es Edificios, piezas claves en reducción de emisiones. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Blanca. Bueno, es una presentación breve, pero trataré de explicar por qué debemos estar poniendo muchísima atención a los edificios y por qué deben de jugar un rol central en la nueva política pública de nuestro país, tanto local como federal, ¿no? Lamentablemente no se le ha dado mucha visibilidad a este tema de gran importancia, pero bueno, este tipo de foros sirve precisamente para concientizar un poquito en este tema. Ok, ¿qué hay detrás de nuestros edificios, no? Primero, saber que ellos consumen 1/3 de la demanda global de energía eléctrica a nivel mundial. Además, ellos son responsables de alrededor del 39% de emisiones globales de gases de efecto invernadero, es decir, pues casi un 40%, ¿no? Como lo hemos visto en la pandemia, pues ahora mucho más, pasamos muchísimo tiempo dentro de nuestros edificios, de nuestras casas, de oficinas. Alrededor del 90% de nuestro tiempo estamos adentro de algún edificio. El 50% de las superficies de las ciudades están hechas de edificios y cada vez la tendencia es que la edificación vertical aumente. Y bueno, los edificios tienen una particularidad que pues tienen una vida útil muy larga, ¿no? Ellos pueden estar en operación como mínimo 30 años y bueno, pueden llegar hasta los 80 años, ¿no? Y como sabemos, la población urbana cada vez crece más. Esto es una tendencia continua, cada vez más personas viven en las ciudades. Y bueno, como les decía, tenemos un efecto muy particular que se llama el efecto lock-in, que sería como efecto candado, que es decir que si nosotros construimos bien nuestro edificio, pues entonces va a tener efectos a largo plazo, ¿no? Todos estos 30 años de operación o más va a estar dando buenos resultados. Lo mismo al revés, si no construimos bien nuestro edificio, las consecuencias negativas van a ser por todo este término de tiempo. Ahora, cada 5 días se incrementa el área construida en el mundo, equivalente al área de París. Imagínense esa cantidad urbana, ¿no? O sea, el área de París es bastante grande y cada 5 días esto se multiplica. Entonces, ¿cuántos edificios no hemos construido aún? Porque uno dice, bueno, pues ya, y los que ya están hechos, pues, ¿qué tienen, no? Pues sí, hay muchos edificios existentes. Sin embargo, con esta tendencia continua de crecimiento en las ciudades, hay muchísimos edificios que aún no se han construido. Por eso es muy importante que pongamos atención en este aspecto, porque lo que hagamos o dejemos de hacer ahorita tendrá consecuencias pues en los próximos 50 años. Ahora, también hemos notado, por ejemplo, del 2010 al 2017, el uso de energía para enfriamiento, es decir, para el uso de aires acondicionados, se incrementó en el mundo en más de 20%, ¿no? Y
se estima que de 2018 a 2050, el aire acondicionado, la energía que se destina, sería alrededor de un 37%. Es decir, esto va a ir creciendo cada vez más. El aire acondicionado, el calentamiento global hace que las temperaturas suban, cada vez hace más calor, cada vez más personas tienen acceso a este tipo de equipamientos, por lo que desarrollar una envolvente adecuada para nuestro edificio es sumamente importante. Ahora, aquí hay que puntualizar algo muy interesante. Los edificios son la medida más costo eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Costo eficiente es que a bajo costo, es decir, lo más barato de modificaciones que yo tenga que hacer de eficiencia energética, me van a dar un impacto más grande, ¿no? Más barato, pero más grande el impacto. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, es decir, los edificios, toda esa barra naranja son reducciones de bajo costo. A comparación, por ejemplo, de la industria, que bueno, si quisiéramos hacer modificaciones de eficiencia energética, pues tendría un costo medio, es un poquito más caro, ¿no? Entonces, los edificios nos dan esta oportunidad de, a través de la eficiencia energética, hacer inversiones relativamente de bajo costo y tener un impacto muy, muy grande en las emisiones al medio ambiente. Y bueno, se estima que el 50% de las reducciones de gases de efecto invernadero vendrán gracias a la eficiencia energética. Esta es otra gráfica que nos muestra exactamente lo mismo. Esta es de la Agencia Internacional de Energía. Igualmente, como pueden ver ustedes, ahí los edificios juegan un rol muy importante y es una medida muy buena para mitigación de emisiones. Ahora la pregunta, ¿es más caro? ¿Es más caro hacer un edificio sustentable? La respuesta, pues no, mi cielo, no es más caro, ¿no? Es decir, aquí en esta gráfica nos muestra que con una pequeña inversión inicial, un poquito más elevada, no mucho, ahorita les voy a decir exactamente más o menos cuánto, el costo a largo plazo se reduce muchísimo, es decir, nuestras operaciones van a ser mucho más baratas porque van a ser más eficientes y también la reducción de gases de efecto invernadero van a ser mucho más considerables comparadas con un edificio convencional. Aquí, este es un caso de negocio que se acaba de publicar este año sobre el LEED en Latinoamérica y bueno, nos muestra que alrededor del 69% de los proyectos tuvo una inversión adicional imperceptible o menor al 1%. Es decir, hacer un edificio con certificación LEED, que es de los más exigentes, solamente tuvieron que gastar 1% más de dinero. Entonces, pues no es muy caro, ¿no? Es decir, muchos desarrolladores piensan, ay, es que me va a salir el doble o el triple. No es cierto, es 1% más caro, no creo que sea un gran impacto, sin embargo, los beneficios son muchísimos, ¿no? El 15% de los proyectos manifestó tener una inversión adicional entre 1 y 3%, que pues, es relativamente también bastante accesible. Y bueno, los sobrecostos más altos que se registraron fueron del 10%, ¿no? Del 5 al 10%. Esto obviamente ya eran para certificaciones elevadas como LEED Platinum, pero aún así, lo máximo que te puedes gastar es un 10% más, y esto es solamente si tus aspiraciones son lo más alta en certificación sustentable. Ahora van a decir, ¿y cómo sucede esto, no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se logra mitigar tanto los costos? Bueno, aquí en esta gráfica lo que quiere transmitir es que ustedes al invertir más dinero en la fachada arquitectónica de su edificio o de su casa, en su envolvente térmica, en buenos materiales, en un buen diseño bioclimático, al ustedes invertir en todo esto, que es su cascarón, en la parte mecánica, que sería el uso de aire acondicionado, pues van a requerir menos capacidad de toneladas, menos equipos, menos ductos, menos mantenimiento, todo esto desde la inversión inicial. Entonces, yo construyo mejor mi edificio, por lo tanto, voy a gastar menos dinero en aire acondicionado, en toneladas de aire acondicionado, y ahí se mitiga el costo, ¿no? Y si acaso, como veíamos en la lámina anterior, sería 1% más el sobrecosto que pagaríamos. Y bueno, no podemos olvidar que hay muchísimos beneficios humanos intangibles al construir este tipo de edificios.
como mayor productividad de nuestros espacios, alrededor de un 7% está comprobado. 80% del personal trabaja más en equipo, hay 5% menos ausentismo, la gente se enferma menos, falta menos al trabajo. La mayoría del personal, un 66%, reporta sentirse mucho más sano. Hay un incremento de 101% en el desempeño cognitivo gracias a que haya buena ventilación. Que bueno, con esto del COVID sabemos que la ventilación juega un rol muy importante. Hay más minutos de sueño, alrededor casi una hora más de sueño, gracias a que tenemos iluminación natural. Y bueno, en general la gente se va a sentir mucho más cómoda, más feliz, más saludable en un edificio bien construido. Y bueno, quisiera cerrar con estas tendencias en edificación que vamos a estar observando. Primeramente está el tema de Net Zero. Es cuando nuestro edificio, toda la energía que va a ocupar para su operación, para funcionar, toda esa energía se produce dentro del mismo edificio, ¿no? A través de energías renovables, a través de usar menos energía, obviamente, primero. Entonces, todo esto se compensa para que quede cero, ¿no? Por eso se llama neto cero. No vas a gastar nada de energía. Toda la energía que usas, tú la produces o no la necesitas, ¿no? Entonces, esto es una tendencia que se viene viendo que va a crecer. Para 2050, muchísimos países ya se pusieron esta meta de ser net zero, de construir tantos edificios net zero. Entonces, va a ser algo que van a estar escuchando constantemente. También está el tema de contenido de carbono, que cada vez es más sonado, cada vez la gente se preocupa más de saber cuánto carbono traen sus materiales, ¿no? O sea, cuánto contaminó este material. Hay materiales más contaminantes que otros. Esto se ve también en los análisis de ciclo de vida, que son los documentos como los EPDs o EPDs, las certificaciones Cradle to Cradle o cuna a cuna, nos dice que toda la historia, ¿no? Desde que nace el material, desde que se crea, se fabrica, se transporta, se usa y finalmente, si se recicla o se desecha, todo esto genera emisiones al medio ambiente. Entonces, nos cuenta la película entera del material y sabemos qué tan contaminante fue. Entonces, esto también se le empieza a poner atención para construir con materiales más conscientes con el medio ambiente. Obviamente el tema de iluminación natural juega un rol muy importante. La gente se ha dado cuenta que necesitamos la luz del sol para sentirnos mejor, para producir mejor y principalmente para dormir mejor, ¿no? También el control de ganancias de calor a través de la envolvente, ya sea que se utilice a lo mejor un buen aislante, pinturas de color blanco, ¿no? Para que refleje todo el calor del sol. Aislamiento en muros, también aquí pongo los vidrios low EIS, que es decir, son vidrios que te permiten el paso de luz natural, pero te bloquean el paso del calor, ¿no? Entonces, esto todo ayuda a que tu casa, tu edificio, tu departamento esté mucho más aislado y tenga mejor desempeño térmico. También los vidrios se busca que haya más transparencia. Ya no están todos los vidrios así reflectivos como antes, sino lo más transparentes que se puedan. ¿Por qué? Porque queremos vistas de calidad. Queremos voltear y ver afuera, ver pasar los pajaritos, ver nuestro parque de enfrente, los árboles, ver la gente. Todo esto también ayuda a disminuir el estrés. Y si estamos tanto tiempo adentro, pues necesitamos pues esta parte de sentirnos más conectados, ¿no? Las certificaciones EDGE, LEED, WELL, BOMA, todas estas obviamente van a empezar a ser más populares de lo que ya son. Se le va a dar muchísima prioridad a la ventilación natural. Por el tema de COVID es súper importante que los espacios estén bien ventilados. Y bueno, el enfoque salud cada vez se le ha dado la importancia que merece. Debió haber tenido desde siempre, pero ahorita el enfoque pues va a crecer. Y finalmente hay que tener en cuenta las zonas bioclimáticas, ¿no? Hay que saber dónde se va a construir mi edificio. No es lo mismo en Ciudad de México que en Monterrey que en Mérida. Entonces, la arquitectura bioclimática también juega un papel muy importante para aprovechar lo que tenemos en nuestra región y tener en cuenta nuestro clima y necesidades. Y bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi ponencia y como quiera ahorita seguimos platicando.
Muchas gracias, maestra Castillo. La verdad es que con tu ponencia se evidencia la necesidad de la aplicación de lo que es la bioclimática y la construcción sustentable. Eso ya es algo ineludible. Muchas gracias. Les recuerdo que la palabra clave para la asistencia en la tarde de hoy es equidad. Seguimos con nuestra siguiente ponente, la doctora Delia Patricia López Araiza Hernández. La doctora López Araiza es arquitecta y urbanista por la UNAM, con maestría en doctorado en desarrollo regional por el Colegio de Tlaxcala. Pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones de CONACYT y ha impartido clases a nivel de licenciatura en diferentes universidades de Puebla y Tijuana, así como en licenciatura, maestría y doctorado en el Instituto Politécnico Nacional. Ha dirigido más de 10 proyectos de investigación y su libro más reciente se titula Fractalidad en el análisis de los espacios impermeables urbanos que impactan en la recarga del acuífero. Ha sido funcionario público en el gobierno de la Ciudad de México y consultora independiente en ordenamiento territorial y urbano. Coordinó los 15 primeros programas territoriales operativos que dieron pie a los programas de mejoramiento urbano. Su ponencia se titula La ciudad como ente vivo. ¿Podría estar enferma? Adelante, doctora. Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a Mau por la invitación. Les voy a hablar de este tema que a mí me parece muy importante, que está vinculado con todos los que se han presentado a lo largo del día en esta sesión. Y bueno, en breve nos hemos dado cuenta que a partir de los últimos 50 años del siglo pasado, la ciudad se ha ido enfermando a raíz de la aparición de lo que ahora se ha endemoniado, que es el automóvil, y que pues sirvió para que algunos economistas como Adam Smith y von Thunen en el siglo XIX pues hablaran de la reducción de la velocidad en la transportación de las materias y de los productos, y que eso hizo que las ciudades se fueran conectando y se fueran desarrollando, así como los materiales. En estos últimos 20 años se ha hablado de la ciudad de los 15 minutos, y durante la pandemia nos dimos cuenta de que es necesario cambiar nuestra forma de vida. Como íbamos, no íbamos a ningún lado, o a uno no muy sano. El objetivo de la presente es comparar a la ciudad con un ente vivo. La ciudad la podemos analizar desde una metodología transdisciplinaria, por eso les puse este esquema del lado derecho, en donde se relaciona la geografía, lo social, lo económico, muy importante lo político, como decía mi antecesora, lo ambiental y lo arquitectónico. Pero además, entre ellos, la relación que tienen cada uno de estos componentes con los que podemos estudiar la ciudad. Yo en este trabajo estoy estudiando la relación del cuerpo con la ciudad y cómo se interrelacionan desde la complejidad. Bien, para García Vázquez, él habla en su libro La ciudad hojaldre de una visión organicista y de la ciudad como naturaleza. Luego entonces, la ciudad es un ente vivo, lo cual han analizado diferentes científicos como Ilia Prigogine, que nos habló del caos, Rolando García, que nos ha hablado de la complejidad, y Nico Salíngaros, que es un matemático que ha estudiado la ciudad desde la complejidad, los sistemas complejos y la teoría de los sistemas. En este tenor, podemos decir que el sistema hídrico de la ciudad vendría a ser el sistema linfático del cuerpo humano. El sistema respiratorio
lo veríamos como el sistema ambiental o de la contaminación. El sistema vial, como el sistema circulatorio, bueno, me voy a adelantar un poco y les voy a enseñar por qué el sistema de aguas subterráneas como el sistema linfático. El sistema linfático del cuerpo humano es el que lo limpia, es el que lo defiende de las infecciones. En nuestro caso y en el de las ciudades, las aguas subterráneas y las aguas a cielo abierto harían lo mismo. Aquí del lado izquierdo pueden ver un esquema de la Ciudad de México con los principales ríos. Si yo les digo Río Consulado, ¿ustedes en qué piensan? En una avenida. Si les digo Calzada La Viga, ¿en qué piensan? En otra avenida. Si les digo Río Churubusco, en una superavenida gigante, y eran un río. En México nos hemos acostumbrado a cerrar, a tapar los ríos que teníamos a cielo abierto, y además no solo hemos tapado el agua, hemos acabado con los árboles que estaban a su alrededor. Luego entonces el sistema respiratorio, que vendría a ser la contaminación ambiental, un poco de lo que nos hablaba Andrea, no solo es producida por los automóviles, y eso lo vimos ahora con los primeros 3 meses de la pandemia en que estuvimos encerrados. Se siguió produciendo óxido de nitrógeno y dióxido de carbono a la atmósfera. La contaminación no bajaba y la contaminación por ozono fue en aumento. Entonces, creo que lo que nos decía hace un rato Andrea, nuestros edificios son los que nos están matando, lo cual implica que si además la temperatura del planeta está aumentando porque estamos teniendo cambios en el eje de rotación, o sea, los que tenían antes en Estados Unidos que los que teníamos en México. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo ha ido aumentando el ozono en relación al crecimiento de la mancha urbana, lo cual genera mayor cantidad de viajes en una mayor distancia y va incrementando también el calor dentro de la ciudad. Hablando de las vialidades, lo podríamos comparar con el sistema circulatorio. ¿Y qué sucede en el cuerpo humano cuando tenemos un trombo? Cuando se juntan muchos glóbulos rojos en una especie de masa densa, se tapa. Lo mismo sucede en las vialidades. Aquí les puse en la parte de abajo izquierda una vialidad libre, pero muy ancha. En la parte de arriba vemos del lado izquierdo cómo se va congestionando. Esto mismo pasa en el cuerpo humano y a mí me parece maravilloso que lo tomemos en consideración, porque el cuerpo humano es súper inteligente y entonces se autorregula, pero nosotros en la ciudad no hemos podido lograr eso. Al contrario, hemos hecho que nuestro cuerpo, bueno, ya me estoy adelantando a las conclusiones, se enferme. Y entonces tenemos un metabolismo acelerado. Cuando el metabolismo se acelera, crea diferentes tipos de enfermedades. Si en los investigadores que hablan del metabolismo urbano dicen que o consideran que tenemos la entrada de agua limpia y sale
del cuerpo en el drenaje. Entra energía, la del sol y la de la tierra, pero nosotros la contaminamos, o lo que producimos es la contaminación. Entran los nutrientes, los alimentos que usamos en la ciudad, y sacamos basura. Pero pocos son los investigadores que hablan del gigantismo que esto produce, y por eso mi lámina anterior era sobre las vialidades. Si juntamos vialidades y todo esto que hemos visto del agua y la energía, entonces tenemos una ciudad de este tamaño, gigante, de 62.097 hectáreas. En 100 años logramos, que creciera de 870 hectáreas a 62.097. A mí me parece un monstruo, y no hemos tenido la capacidad de respuesta para detener este gigantismo. Ahora en la imagen se ve nada más la conurbación del Estado de México con la Ciudad de México, pero sabemos que ya llegamos hasta Puebla y hasta Querétaro. Entonces, esta es la respuesta a nuestra ciudad. La respuesta a nuestra pregunta fue: ¿la ciudad está enferma? Sí, la ciudad está enferma, terriblemente enferma. ¿Qué debemos hacer para contrarrestar la enfermedad que hemos ocasionado en los ganglios linfáticos de la ciudad, es decir, en el agua subterránea, que nos dañan no nada más en el exterior, cuando hay temblores o cuando se abren las grietas? Pues hay que abrir los ríos y permitir que se filtre el agua de manera natural. En la mañana platicaban la maestra Michelle Salas y la doctora Claudia Reyes sobre los parques urbanos. Creo que es muy importante que tengamos parques urbanos en cada una de las colonias de las ciudades, no nada más de la Ciudad de México. Cambiar nuestra energía, la energía que se produce por los materiales que usamos. Debemos de encontrar, como decía hace un rato Andrea, nuevos materiales, algunos que permitan la filtración del agua al subsuelo para mantener los mantos freáticos sanos, y otros para que no se produzca más calor del que deben los edificios. El sistema vial hay que aprovechar y convertir en verdaderos ríos de agua o de filtración de agua las vialidades, que, como les leí en un principio, por debajo son ríos naturales, eran ríos naturales. Con pavimentos permeables tal vez podamos lograr el reavivar este tipo de cuerpos de agua que son tan importantes. Y bueno, en cuanto a lo territorial, sí, convendría volver a los centros urbanos prehispánicos. En esta lámina, que ya es la de las recomendaciones, sugiero que si contenemos o logramos regresar a las poblaciones a utilizar los centros subcentros urbanos, o convertirlos en subcentros urbanos, y evitar que estemos transitando por toda la ciudad de tal manera que invadamos a la delegación de al lado o a las delegaciones. Cada quien debería de vivir o de lograr vivir completamente en sus delegaciones y no viajar una a la otra. A esto le he llamado homeostasis urbana, que es volver a la escala barrial, o lo que últimamente se ha llamado la ciudad de los 15 minutos. En estos ejemplos tenemos la colonia Álamos, que fue fundada en 1930
y que cuenta con todos los servicios, cuenta con un centro de barrio bien servido y por eso es una de las colonias que en estos momentos tiene una alta demanda inmobiliaria. Esta otra imagen, pues para los que han viajado, es Barcelona y es otro de los ejemplos de ciudad de 15 minutos. Y teníamos también los centros urbanos que creó Mario Pani con los principios del CIAM, en donde encontramos todos los servicios en 1 hectárea. Y pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora López Araiza, por su diagnóstico tan acertado de la realidad de nuestras ciudades y porque cada vez vemos más que necesitamos la aplicación de estas teorías sostenibles de la ciudad, como la teoría de la ciudad compacta y diversa. Pues hacia allá vamos, doctora. Así que no perdamos pues la esperanza de salvar nuestras ciudades o sanarlas. Bueno, a continuación, nuestra próxima ponente es la maestra Claudia Gabriela Ortiz Chao. Claudia es arquitecta por la UNAM con maestría en ciencias y es candidata doctoral en el medio construido en la Bartlett School of Graduate Studies, University College London. Es profesora en la UNAM con especialidad en morfología urbana, procesos urbanos emergentes y aplicación de nuevas tecnologías. Coordina el grupo multidisciplinario de trabajo sobre ciudades inteligentes de la UNAM dentro de la Unión Iberoamericana de Universidades y es corresponsable del Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental LATE. Es miembro fundador de la Red de Estudios de la Forma Urbana, cuenta con publicaciones arbitradas a nivel nacional e internacional y ha participado como ponente en diversos foros en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Su ponencia se titula Incidencia de la tecnología en la solución de problemas espaciales hacia una ciudad más sostenible. Adelante, Claudia. Gracias, Blanca. Bueno, y muchas gracias a la MAU por habernos invitado por acá. Yo les traigo un pequeño recorrido a través de algunas de las cosas que hemos visto y que hacemos para transitar hacia una ciudad más sostenible, ¿no? Poner nuestro pequeño granito de arena. Entonces, bueno, la presentación se divide en 4 partes y en la primera quise hablar un poquito de sostenibilidad, porque se habla mucho de la sostenibilidad, pero a veces como que no sé si tenemos bien claro qué es todo lo que abarca la sostenibilidad, ¿no? Y entonces me gusta mucho esta caricatura, donde dice que primero la gente y la naturaleza estaba mezclada, ¿no? Y después se fue separando y ahora ya estamos aquí como ese que está gritando, ¡ay, auxilio!, ¿no? Y la gente por un lado y la naturaleza está por otro. Entonces, sin duda es nuestra relación con el medio ambiente, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que es muchas cosas más, ¿no? Que de nuestra relación con el medio ambiente depende también la relación de las próximas generaciones con el medio ambiente y la calidad de vida que ellas puedan tener. Entonces, nos hemos dado cuenta que es mucho más complejo y no es nada más una cuestión de poner azoteas verdes o poner muros verdes, sino que es mucho más complejo y involucra otras esferas, ¿no? Incluso se habla ahora de 3 o de 4 o hasta 5 esferas de la sostenibilidad, porque ya vimos que involucra ámbitos de la vida como el económico, ¿no? Nosotros dependemos de los recursos para poder subsistir. Y también lo social, ¿no? De la supervivencia de los diferentes grupos y cómo el acceso a esos recursos no es igual, ¿no? Está diferenciado. Y además, esta relación es esencial para el sostenimiento de la vida, ¿no? Para nuestra propia supervivencia como especie en el planeta Tierra. Y nos hemos dado cuenta que el medio ambiente nos proporciona servicios, ¿no? Lo que se llaman los servicios ecosistémicos y que cumplen funciones básicas, como por ejemplo nuestra salud, como ya hablaron las compañeras, pues depende también de nuestra relación con el medio ambiente, de un aire limpio, de un agua limpia, que tengamos alimentos, materias primas, incluso a veces que tengamos espacios donde recrearnos. Entonces, esa relación es esencial para el sostenimiento de la vida. Tan es así que la ONU
ha declarado esto que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Que son unas metas que se establecen a nivel mundial de cosas que necesitamos hacer para poder asegurar nuestra subsistencia. Y entonces, pues ustedes me dirán, pues todo eso está muy bien, pero pues lo que nos venías a hablar de tecnología, la tecnología aquí, ¿dónde entra o qué? Entonces pasaríamos a la segunda parte, donde los traigo nada más unos breves ejemplos, cómo la tecnología sí tiene que ver con esto. Primero, bueno, pues todos sabemos, y tan sabemos, que este congreso se está realizando de manera virtual, las afectaciones que nos ha traído la pandemia por el COVID-19, ¿no? Y entonces eso ha afectado todos los ámbitos de nuestra vida de manera sin precedente, ¿no? Es un cambio sin precedente, unas afectaciones que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí la tecnología ha jugado un papel esencial, ¿no? Porque como saben, gran parte de la educación se migró a plataformas digitales, ¿no? Y es la manera en que la gente podía quedarse en su casa, los profesores en su casa, y por esto de la educación no se pudo continuar, ¿no? No tuvo que detenerse. Y así ha pasado con otros ámbitos, por ejemplo, el trabajo, pero en este caso, pues hablamos de uno de los ODS, ¿no? Que nos habla de la educación, dice educación de calidad y para todos. Ahora que esto también, decíamos, es diferenciado, ¿no? Pero bueno, muchas de las personas, pues sí, usaron diferentes dispositivos digitales para poder tener acceso a la información. Esto es de INEGI, el de arriba es del ciclo escolar 19-20 y el de abajo del 20-21, que como saben, el 19-20 es cuando nos agarró la pandemia y todos nos fuimos corriendo a nuestras casas a hacerle como pudiéramos, y luego ya el 20-21 pues ya nos agarró un poco más preparados, ¿no? Y vemos que, bueno, la mayoría de los estudiantes de todos los niveles se conectaron a través de celulares inteligentes, porque, bueno, ya casi todos tenemos acceso a celulares inteligentes y algunos cuantos en otros dispositivos, ¿no? Pero también vemos que, por ejemplo, no todos tienen acceso a una computadora, ¿no? Para poder hacer sus labores. Y ya, bueno, si hablamos de si son varias personas en un solo hogar, pues esto se complica más. Ahora, otro ejemplo que tiene que ver con el ODS número 11, con ciudades y comunidades sostenibles, tiene que ver con la gestión de la ciudad. Y esto se relaciona con otro de los temas que a mí me interesa mucho, que es el de las ciudades inteligentes, ¿no? Las Smart Cities. Cuando hablamos de la tecnología para la gestión de la ciudad, pues podemos pensar en muchas cosas. La tecnología es algo que nos da la posibilidad de que los tomadores, pues ya hemos pagado algunos de nuestros servicios o el predial, pues por medio de internet o de un dispositivo electrónico. Entonces, esa es la gestión de la ciudad a través de la tecnología. Pero particularmente la gestión de la ciudad se ve muy afectada por la tecnología en el transporte público. Y cuando hablamos de transporte público, pues pensamos, bueno, todos pensamos luego en trenes así súper rápidos y autos, ¿cómo se llama estos que se manejan solitos? Pero bueno, es mucho más, ¿no? Hablamos de sistemas integrados donde todo se maneje de una misma plataforma y hablamos de centros de transferencia modal donde yo pueda cambiar de un modo a otro y hablamos de que en mi celular yo voy a poder acceder, ya puedo acceder a mucha de esa información, ¿no? Todos ya tenemos mapas y apps de navegación en el celular. Les pongo ahí ese ejemplo Puma Móvil, que es una app que sacaron hace poquito en la UNAM para administrar toda la movilidad de la UNAM, ¿no? El Bicipuma, el Puma Bus y todo esto. Y otro donde es muy claro es justamente uno que nos atañe mucho, ¿no? Que es la visibilización de los problemas y las desigualdades de género. Y aquí también las herramientas digitales han jugado un rol muy importante, ¿no? Ustedes me dirán, ¿cómo? Pues no se está discutiendo que la mujer tiene mucho más, ha tenido mucho más históricamente lugar en lo privado y el espacio público es del hombre. Pues precisamente, ¿no? Las tecnologías nos han ayudado a visibilizar este problema. Todos se acordarán de la marcha del 8M del 2019, ¿no? Porque el 2020 ya nos agarró en pandemia. Y cómo fue a través de las redes sociales que todo esto se pudo organizar, ¿no? Porque no era por los medios de comunicación abiertos. Y también cómo las redes sociales han ayudado digamos, a potenciar redes de ayuda entre las mujeres. Por ejemplo, ahí pongo una imagen de ese que dice chofera para morras, ¿no? Y es una chica que ofrece sus servicios como taxi
pero es una mujer y solo da servicio a mujeres para que las mujeres se puedan sentir seguras. Y así hay páginas de trabajo de mujeres para mujeres. Por ejemplo, hay mujeres albañiles, mujeres plomeras, y entonces son mujeres ofreciendo trabajo y dando trabajo a mujeres. O esta imagen maravillosa de Lila Cisas, que se viralizó después del 8M que recién pasó, ¿no? Donde ella regresó una bomba de humo que les aventaron a los contingentes de las mujeres, ¿no? Y le llamaron la reinota. Y ella se viralizó, pues, gracias a las redes sociales. Y quizá el más importante, ¿no? Que es el mapa de feminicidios de la geofísica María Salguero, que es un mapa que está ahí abierto, donde ella ha sistematizado muchos de los feminicidios, no solo georreferenciándolos, sino proporcionando además más información, y además está abierto para que cualquiera pueda llenar ahí con información también que conozca. Entonces, todo esto nos ayuda a visibilizar este problema y organizarnos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues yo les traigo un pequeño recorrido por algunas de las cosas que hacemos dentro de la UNAM. Yo pertenezco, como bien les dijeron, a un laboratorio que se llama LATE, Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental, y entonces ahí hacemos varias cosas. Entonces, por ejemplo, en términos de la movilidad, de una movilidad muy incluyente, por ejemplo, este es un trabajo de una de nuestras alumnas, que se llama Berenice Pérez, donde hicimos una metodología de análisis de nodos viales conflictivos. Y entonces ella tomó uno y lo analizó, ¿no? Para hacer una propuesta, y para eso usamos un montón de herramientas, ¿no? Usamos herramientas de simulación, como pueden ver, por ejemplo, este mapa de colores es un mapa de visibilidad. Creemos que parte de los problemas viales o de los conflictos autopeatón es por mala visibilidad. Luego, por ejemplo, este de acá arriba en azul es un mapa con grados de iluminación, donde usamos unos sensores de Bosch, un sensor que se llama sensor XDK, que fuimos caminando y fuimos midiendo los diferentes grados de iluminación que había a lo largo de todo el recorrido. Y también, por supuesto, también usó métodos análogos, ¿no? De ir y levantar y ver cómo estaba toda la dinámica, pero a lo que voy es que se pueden usar todas estas tecnologías para recabar información de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, ¿no? Y entonces esto lo usó para hacer su tesis, donde, bueno, hicimos esta metodología y ella lo aplicó a un nodo donde analizó ahí toda la problemática que tiene e hizo una propuesta, ¿no? Algunas recomendaciones de cómo mejorar este nodo, cómo hacerlo más amigable, cómo hacerlo más incluyente y con accesibilidad universal, y para que todos los nodos puedan tener cabida. Otra cosa que hemos trabajado mucho es la CEU, ¿no? Porque pues la tenemos ahí y entonces pues la estudiamos mucho y es como un laboratorio. Y como bien saben, pues la CEU es este proyecto justo del movimiento moderno, ¿no? Este gran campus con grandes espacios abiertos. Y entonces nos hemos dado cuenta al estudiarlo que la CEU es como varias CEU que habitan en una. Por ejemplo, esa red que se ve ahí, que es una red de accesibilidad, es la red de los autos. Y luego tenemos otra red que se le sobrepone, que es la red de los peatones. Y son dos redes que conviven, pero que son diferentes. Si se fijan, los rojos en una están en un lado y en otra están en otro, ¿no? Y entonces trabajamos, por ejemplo, para ver cómo esas dos redes pueden convivir mejor, ¿no? Esta es la tesis de otro alumno que todavía está trabajando en ella, se llama Alexis Regalado Mendizábal, ahí está. Y entonces estamos haciendo un modelo por medio de SIGS y por medio de información abierta para evaluar dónde sería más factible poner redes para movilidad no motorizada. Otro es, ver cómo se usan los espacios en la ciudad universitaria, entenderlos mejor. Como bien saben, pues la UNAM no está exenta de este problema de inseguridad, y entonces hemos hecho diferentes ejercicios para entender mejor cómo funciona. Por ejemplo, ese es un algoritmo que hicimos con un alumno que se llama Carlos Ruz Troncoso, donde con imágenes de video, específicamente imágenes de dron, estamos enseñando al dron a contar las personas de manera automática, ¿no? Porque claro, esto lo hacemos de manera analógica, nos paramos ahí y contamos personas, pero si esto lo podemos hacer con video, lo podemos hacer a lo largo de todo el día y en mucho más puntos, y entonces serán unas mediciones mucho más precisas. O por ejemplo, que es el trabajo de David Becerra, donde a él le interesa, bueno, partimos de la hipótesis que la ciudad universitaria no es legible para alguien que no lo conozca, y entonces él en su tesis está analizando esta legibilidad, y entonces hicimos unos recorridos con unas apps de estas que usan los que corren y los que andan en bici para ver por dónde se mueven, y a él se le ocurrió poner a las personas una GoPro
para registrar todos los recorridos, entonces tenemos unos datos muy detallados de por dónde se movieron, dónde hicieron paradas, hacia dónde voltearon, dónde pidieron información, etcétera. Y bueno, nada más colaborativamente, ahora trabajamos en otro proyecto que se llama Cartografía Participativa de los Espacios de Confianza, que es un trabajo de todas esas instituciones para conocer a través de la comunidad dónde están los espacios que la comunidad considera de confianza o de peligro, ¿no? De malestar. Y pues esto con la pandemia no se podría hacer si no fuera por medio de los medios digitales. Igualmente este otro proyecto con colegas de otras universidades, se llama Género, Redes, Arraigo y Bienestar en Ciudades Iberoamericanas, que es un estudio comparativo entre 5 ciudades, pues que también, ¿no? Ahorita que no, bueno, o hace un año que no podíamos viajar y estaba prohibido, pues solo por medio de las redes, además que usamos datos como esto, ¿no? Que es el reporte de movilidad a lo largo de los meses, por ejemplo, este es en la Ciudad de México, y ese es información de Apple, ¿no? Ese lo tienen a través de lo que registramos con los celulares, nosotros mismos ya somos los sensores que estamos registrando el pulso de la ciudad. Ay, aquí ya no le puedo cambiar. Y en este, por ejemplo, queremos ver cuáles son las afectaciones en general en la vida de las personas, pero en especial de las mujeres, ¿no? De la pandemia. Y sabemos que hay varias afectaciones, bueno, la alteración entre lo público y privado, ¿no? Ahorita mismo estamos teniendo una manifestación en vivo de ello. La doble o triple carga de trabajo para las mujeres, con las labores de casa, más las de trabajo, más si tienen algún familiar enfermo. La disminución en el mercado, la participación en el mercado laboral, por lo anterior, y también sabemos un aumento en la violencia de género, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto está, todo está junto, ¿no? Todo es un sistema. Entonces, nada más para concluir, tecnología, sostenibilidad, justicia espacial y género, ¿sí o no? Yo creo que sí, que la tecnología son herramientas, ¿no? Que nos permite ver las cosas de otra manera y ver cosas que no podemos ver. Que con el COVID nos ha ayudado pues a resolver problemas, ¿no? En ese contexto particular. Y también que, bueno, nos permite ver los espacios como sistemas complejos, ¿no? Donde todo está interrelacionado. Pero también quisiera hacer una nota que hay que tener cuidado, ¿no? En los peligros de caer en la falacia de que la tecnología ya nos viene a resolver todo. Hay problemas y desigualdades estructurales que si no se resuelven desde antes, esto no los va a resolver, ¿no? Por ejemplo, el 50% de la población a nivel mundial no tiene acceso a Internet. Entonces ahí estamos hablando de una gran desigualdad. O las mujeres a nivel mundial ganan el 16% menos en sueldos que los hombres. Entonces, bueno, tenemos que resolver esto primero y necesitamos, pues sin duda, un cambio de paradigma, ¿no? De cómo nos relacionamos, pues, con el medio ambiente y cómo hacemos toda nuestra vida. Y dijo Salomón González en un evento que tuvimos hace unas semanas que el futuro de las ciudades será poscarbono, pospatriarcal, poscolonialista, poscapitalista y posantropocéntrico, ¿no? Y yo creo que así tiene que ser si queremos sobrevivir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ortiz. Indudablemente la tecnología es una aliada pues en el camino que nos viene, aliada de la sustentabilidad urbana, ¿no? Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Seguimos con nuestro próximo ponente, el doctor José Antonio García Ayala. José Antonio es doctor en urbanismo por la UNAM, maestro en ciencias en la especialidad de arquitectura e ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, de donde es profesor e investigador en la ESIA Tacamachalco desde el 2005. Ha hecho investigaciones sobre la cultura, la estética, la espiritualidad, el arte, el deporte y el tiempo libre en la Ciudad de México, de los cuales ha sido autor de varios libros y artículos. Su ponencia se titula Integración Plástica Participativa con Equidad y Sostenibilidad en el Paseo Cultural Balbuena. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos por la invitación. Luego voy a presentar esta ponencia que se llama Integración Plástica Participativa con Equidad y Sostenibilidad en el Paseo Cultural Balbuena. Que es producto, digamos, de una serie de investigaciones que se vienen haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y que nos permiten, pues, poder reflexionar un ratito, ¿no? Sobre esto. Primero que se debe de partir es de pensar en el arte urbano
como una alternativa para poder construir esos museos al aire libre. Y es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, esto a partir, ¿no?, del derecho que se tiene de hacer ciudad. En ese sentido, digamos, cada vez que se logra crear una obra de integración plástica como esta en el espacio público, se está contribuyendo a hacer ciudad, a construirla y a poder, digamos, enriquecerla. En ese sentido, digamos, es muy importante tomar en cuenta muchas de estas elementos, ¿no?, que tenemos para poder, digamos, considerar los cambios que van surgiendo en esos espacios públicos a partir de este enriquecimiento, a partir de diferentes obras que son producto del quehacer de diferentes creadores, ¿verdad? Es tanto hombres como mujeres de diferentes edades, etcétera, que buscan expresarse a partir de esta expresión artística y con ello no buscan hacer, digamos, valer ese derecho que tienen a poder construir su ciudad de acuerdo a lo que ellos son y expresando lo que ellos sienten y en lo que ellos creen. Eso, digamos, es muy importante tomarlo, digamos, en cuenta. En ese sentido, ¿no?, es muy importante, ¿no?, ver, ¿no?, cómo estas obras artísticas permiten ese enriquecimiento de la ciudad y permiten también dotar a esta ciudad de una identidad propia en estos entornos urbanos que son transformados a partir de esa integración plástica. Es muy importante, ¿no?, por ello, tomar en cuenta, digamos, la integración plástica basada en la participación ciudadana, con base, ¿no?, a la equidad y la sostenibilidad. Esto, digamos, es algo que permite poder reflexionar cómo se hace, digamos, esta integración plástica. Existen, digamos, muchos programas, planes, para poder impulsar este tipo de creaciones artísticas en la ciudad. Ciudades como México, pues ha vuelto, digamos, muy proclive, ¿no?, a poder desarrollar este tipo de arte. Sin embargo, muchas veces este arte no es visto como algo propio de los entornos urbanos donde se asienta, sino como un arte, digamos, impuesto. ¿Por qué? Porque traen artistas, ¿no?, de otras partes que pueden ser buenos, regulares, medianos, ¿no?, pero la gente del entorno, digamos, no se apropia de estas creaciones artísticas. ¿Por qué? Porque las sienten ajenas, las sienten como si fueran, digamos, producto, ¿no?, de actores externos que les imponen, digamos, estas propias creaciones. Y esto es lo que se trata de cambiar a partir de entender esa integración plástica basada en la participación ciudadana. Esto es algo que se debe de ir trabajando, ¿no?, para que sean los propios actores locales los que se integren y sean tomados en cuenta a la hora de hacer, digamos, estas creaciones artísticas en colaboración, digamos, con los expertos en este arte, digamos, urbano. En ese sentido, digamos, es muy importante, ¿no?, de que esa participación ciudadana se haga en condiciones de equidad, donde se reconozcan, digamos, las diferencias, no solamente de género, sino también por edades, también, ¿no?, inclusive por procedencias, ¿no?, cuando hay personas que son procedentes de diferentes territorios, ¿no?, de la ciudad o inclusive fuera de la ciudad, que todos, digamos, tengan un lugar en esta forma, ¿no?, de expresión, para que a la hora, ¿no?, que se intervengan esos entornos urbanos, pues se noten, digamos, integrados, y con esto poder provocar un mayor sentido de pertenencia socioterritorial en estos entornos. Es por ello, ¿no?, que se busca que esto no solamente se haga con un criterio de equidad, sino también un criterio de sostenibilidad, que permita hacer que estas creaciones artísticas puedan incrementar y enriquecer, ¿no?, la identidad de esos entornos patrimoniales, y que esto se mire como parte de ese patrimonio que se deja a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, cuando se está haciendo estas creaciones artísticas, se está, digamos, incrementando esos recursos que tiene ese mismo entorno para poder, digamos, dotar de una identidad al mismo,
poder desencadenar sentidos de pertenencia, sentidos de apego y de arraigo hacia este territorio, y que esto mismo pueda ser preservado, ¿verdad?, en la actualidad para las propias generaciones que vienen en el futuro, como parte de ese criterio de sostenibilidad. Es por eso, ¿no?, que esta integración plástica basada en la participación ciudadana debe de permitir, ¿no?, que el arte urbano sea visto, ¿no?, de una manera, digamos, distinta, ¿no? Que esos museos al aire libre de los cuales habíamos hablado, ¿no?, y ese derecho de la ciudad se materialice y pueda, digamos, llevarnos a, digamos, una integración diferente, ¿no?, de este arte en la ciudad, de manera que se vuelva algo proactivo, donde se han dado, digamos, experiencias. Una en las cuales yo he podido participar es esta, ¿no?, del Paseo Cultural Balbuena, donde se da, digamos, esa participación ciudadana a través del acceso al arte con equidad y sostenibilidad. El Paseo Cultural Balbuena es producto, ¿no?, de un proyecto, ¿no?, de autogestión de los propios habitantes del entorno, ¿no?, que es la colonia Jardín Balbuena, que está ubicada en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, ¿verdad? Prácticamente es, se podría decir, ¿no?, es la colonia más importante por número de habitantes y por el tipo de equipamientos que tiene lo que antes era Venustiano Carranza y Alcaldía de Venustiano Carranza, ¿no? Y en ella, ¿no?, se ha dado desde tiempo atrás, digamos, diferentes generaciones de artistas, digamos, urbanos, sobre todo a partir de la década de los 90s y todo lo que llamamos de este siglo, ¿no?, han surgido generaciones de artistas urbanos, y con base a ello, ¿no?, se ha creado una organización que se llama Organización Espinas. Esta organización, que es una organización meramente ciudadana de vecinos del entorno, ¿no?, han impulsado con el propósito de poder enriquecer esos entornos urbanos a partir del arte de los propios creadores del entorno y también de habitantes, ¿no?, o de creadores que habitan en otras partes fuera del mismo, ¿no?, y que puedan permitir crear, digamos, lo que se llamó coloquialmente Paseo Cultural Balbuena, que es dotar de arte a un andador de más de 1 kilómetro que está sentado en el centro, ¿no?, de la colonia Jardín Balbuena, donde se están poco a poco con estos proyectos, ¿no?, de participación ciudadana, de acceso al arte y sostenibilidad, pues dotando de diferentes creaciones artísticas a los edificios y los espacios públicos que están, digamos, a lo largo de este andador. En estas creaciones se ha dado, digamos, la participación no solamente de hombres, también de mujeres, ¿no?, de diferentes partes, ¿no?, inclusive del mundo. Muchos de estos murales, como que vemos aquí, ¿no?, fue hecho con la colaboración de una artista argentina, ¿no? De otro, ¿no?, fue hecho, ¿no?, por una artista, ¿no?, mujer, ¿no?, de género femenino, ¿no? Y así tenemos varios, ¿no?, participan hombres, mujeres de diferentes edades. Se trata de que esto sea variado, ¿no?, y que sea, digamos, algo que emane del propio entorno local. Se les invita a los propios habitantes del entorno local a participar de manera directa, ¿no?, e indirecta en la promoción de este entorno, y esto es lo que nos permite poder empezar a construir una integración plástica participativa con un enfoque de equidad y sostenibilidad, ¿no?, que permita que la gente sienta que este arte también es suyo, ¿no?, y que no es un arte, digamos, ajeno o impuesto desde afuera, ¿no? Entonces, esto ha sido, digamos, un trabajo de más de 4 años, ¿no?, que se ha llevado, y poco a poco se han encontrado, digamos, caminos para poder materializar esta idea, ¿no?, de integración plástica en una ciudad, ¿no?, que necesita es que este arte no sea expresado libremente y con respecto a esa otredad. Anteriormente se habían tenido, digamos, experiencias de integración plástica en la propia colonia Jardín Balbuena, donde, digamos, no se pedía la participación o el punto de vista, ¿no?, de los habitantes de esos entornos. Entonces, ¿qué es lo que se lograba? Había, digamos, una participación de la mayoría no estaba de acuerdo, ¿no? O, digamos, eran, digamos, solamente un sector de los que habitaban estos edificios los que estaban de acuerdo en la colonia Jardín Balbuena, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, cuando estas obras artísticas eran logradas, ¿no?, a partir, ¿no?, de un programa
¿no?, de política pública, ¿no?, la propia, en este caso, delegación, ¿verdad?, o de alguna otra, digamos, entidad que apoyaba formas de creación, digamos, artística, ¿no? Muchas veces, posteriormente, cuando cambiaba, digamos, el gobierno o pasaban, digamos, los años, muchas veces había un efecto, ¿no?, contrario a esta obra, ¿no? Y terminaba, ¿no?, por ser los propios vecinos del entorno los que demandaban a las propias autoridades a que quitaran estas, digamos, obras de participación, digamos, de varios artistas, ¿no?, donde se ve integrado plásticamente, ¿no?, el arte urbano, ¿no?, con una obra, digamos, arquitectónica. Este es uno de los ejemplos que está muy cerca del Paseo Cultural Balbuena. Está a una cuadra del Paseo Cultural Balbuena, más en uno de los edificios que dan hacia Extendador, pero del otro lado, ¿no?, hacia lo que es la avenida del Taller, donde, digamos, primero se creó esta obra, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, entre los años 2006 y 2007, ¿no?, se creó esta obra, ¿no? Terminó luego, después de unos 10 años, ¿no?, de permanecer ahí en este mismo espacio, ¿no?, terminó siendo los propios vecinos del edificio los que demandaban quitar esta obra, digamos, artística, principalmente porque pensaban, ¿no?, que era una obra, digamos, nociva, ¿no?, que impulsaba, en este caso en particular, ¿no?, temas, ¿no?, como pueden ser la drogadicción, ¿no?, y la muerte, ¿no? Entonces decían que eso no era, digamos, arte, no era el arte que querían tener ahí en ese edificio, ¿no? Y cambian, digamos, los gobernantes, ¿no? Y se consigue, ¿no?, que los nuevos gobernantes puedan dotar de, digamos, de los recursos para poder quitar esta obra, digamos, artística, y termina quedándose así como viene en esta última fotografía, ¿no? Donde vamos inclusive a elegir la placa, ¿no?, donde dice, si uno pudiera tener acercamiento a esta placa, ¿no?, que se hizo, ¿no?, con el propósito de rehabilitar, digamos, este edificio, ¿no? Y para ello se hizo, digamos, un gasto de recursos públicos, ¿no? Utilizaron en ese sentido. Entonces, para que esto no vuelva, digamos, a ocurrir, y se pueda tener un mayor acercamiento a estas obras de integración plástica, ¿no?, y que permita que esto se haga de una mejor, digamos, manera, ¿no?, donde los temas inclusive que se tratan dentro de estos murales, ¿no?, pues si bien se les da, digamos, una libertad a los creadores, ¿no?, y a los propios ciudadanos, ¿no?, que participan, ¿no?, de que tengan la mayor libertad para poder elegir qué tema que los que quieren plasmar en estas obras artísticas, pues sí se restringen, ¿no?, algunos temas que se piensa que pueden crear, digamos, un descontento, un conflicto, ¿no?, con parte, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, que pueda, digamos, interpretar esto de una manera, digamos, distinta, ¿no? Entonces, obviamente no se trata de evitar, ¿no?, que se toquen temas, ¿no?, como pueden ser temas de violencia, ¿no?, ¿verdad?, de armas, y también, digamos, temas que tengan que ver, ¿no?, con, digamos, la muerte y otro tipo de elementos, ¿no?, de manera de que fuera de eso pueda haber, digamos, una libertad, ¿verdad?, de expresión de los propios artistas, y estas obras tengan una mayor viabilidad para poder, digamos, quedarse, ¿no?, y que sean del agrado, ¿no?, de la mayor parte, ¿no?, de los habitantes de la propia colonia, y que se sientan orgullosos de estas obras artísticas. Así se han creado otras como las que ustedes ven, ¿no?, aquí, del lado izquierdo, ¿no?, y que esta todavía se sigue manteniendo, ¿no?, en su entorno desde hace varios años, ¿no? Entonces, parte de todo esto es producto de una experiencia que ha tenido la propia organización Espinas, ¿no?, y que le ha permitido saber cuáles son las mejores alternativas para que este arte urbano pueda, digamos, ser un factor, ¿no?, de enriquecimiento, ¿no?, y de mejoramiento de la calidad de vida de estos entornos donde se asienta, en estas condiciones de sostenibilidad y habitabilidad mucho mejor, ¿no?, pero todo con una mayor equidad, y que no vuelvan a ocurrir, digamos, estas otras experiencias, ¿no?, donde, por ejemplo, aquí incluso se daba casos como como el que vemos del lado derecho, ¿no?, donde, ya con esto termino, ¿no?, donde incluso se invitaba a artistas de nivel mundial, como puede ser este mural, ¿no?, que hizo el artista más famoso, ¿no?, de España, ¿no?, en arte urbano, que es Belín, y que vino, ¿no?, muy al principio de su carrera, ¿no?, a hacer este mural en la colonia Jardín Balbuena,
que básicamente lo que representa es a su hija, ¿no? Cargando una mariposa, ¿no? Y que posteriormente, ¿no? Los vecinos, ¿no? Años después dijeron, ya no queremos ese mural porque ese mural tiene que ver con las drogas, con la inseguridad, etcétera, y terminaron igual por otra vez eliminarlo. Entonces, por eso mirar este arte, ¿no? Con una perspectiva de equidad y sostenibilidad es sumamente importante y es algo que se busca, ¿no? A partir, ¿no? De ahora, ¿no? A partir de lo que se ha, digamos, podido, ¿no? Trabajar, ¿no? Y es algo que tratamos, ¿no? De poder hacerlo de la mejor, digamos, manera. Pues bueno, no me queda otra más que agradecerles y muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Ayala, por su ilustrativa exposición sobre lo que es la participación de la sociedad para la mejora de la calidad de vida, ¿no? de precisamente de esas comunidades. Esos son trabajos como de acupuntura que definitivamente hay que realizar. Muchas gracias. Les recuerdo la palabra clave para la asistencia de esta tarde es equidad. Para cerrar nuestro ciclo de ponencias de esta mesa, presentamos a la maestra Virginia Pérez Reyes. Virginia es arquitecta del Tecnológico de Monterrey, maestra en arquitectura bioclimática de la UAM, diplomada en sostenibilidad por la Universidad Iberoamericana, la UNAM y la UMA, así como profesional acreditada LEED y Edge Expert. Funda y dirige Itaca, proyectos sustentables, y el Laboratorio Bioclimático Cálido Húmedo. Ha ganado premios en obras CEMEX 2010, Sustentabilidad y Eficiencia Energética en Edificios y Recursos, la medalla de plata FCARM, segundo lugar de los 10 despachos más sustentables de México, y en cuanto a obras, obtuvo el primer lugar con el proyecto de edificio sustentable para el INEL de la Secretaría de Energía. Su ponencia se titula Arquitectura bioclimática, el punto de partida. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues qué honor cerrar la mesa. La arquitectura bioclimática, aquí está. Bueno, este paraguas de la sustentabilidad que trabajamos como una metodología en el despacho, pues aplica a toda la edificación, a toda actividad del diseño que quiera ser sustentable. Entonces, todo parte del sitio, la naturaleza, el agua, la energía, los materiales involucrados, los residuos, la comunidad a la que sirve, la salud y el bienestar de esa comunidad y que tiene que ser una belleza y un legado. Aquí hemos visto todo esto en estas conferencias anteriores. Hemos visto la importancia de todos y cada uno de estos aspectos, y la parte bioclimática impactaría en esta parte de aquí que sería la energía. Nosotros, para poder tener edificios eficientes, tenemos que partir de diseños pasivos, de diseños con estrategias sin tecnología y luego pasar a la tecnología, ¿no? Entonces, un punto más atrás todavía de lo que es la bioclimática en la edificación es el emplazamiento o el sitio. El sitio y el clima que voy a vivir va a determinar de manera muy importante el emplazamiento de los edificios. Entonces, bueno, pues la arquitectura bioclimática, esta es una definición que hemos ido acuñando y hemos ido reuniendo y definiendo incluso con alumnos. Pues es la arquitectura que, por medio de estudiar los parámetros del clima y entender el sitio o el lugar donde se va a ubicar, organiza las formas y los espacios para crear óptimas condiciones de confort, salud y bienestar para sus ocupantes. Esto con el menor uso de energía posible. De esta forma logra la habitabilidad, que es tan importante, y propicia el desarrollo integral del ser humano y de sus actividades. Entonces, hablando de emplazamiento, el emplazamiento, pues tenemos varias definiciones de emplazamiento. A mí la que más me gusta es
la de Edwin Quiroga, que dice manera en la que se establece la relación entre el objeto arquitectónico y el sitio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros tenemos que, a la hora de ir y emplazar un proyecto arquitectónico, un proyecto inclusive hasta urbano, tenemos que identificar y establecer nuevas áreas de crecimiento ambientalmente adecuadas y viables para el tránsito dentro de las ciudades. Esto, si nosotros hacemos esto adecuadamente, vamos a tener una limitación de la expansión urbana y vamos a poder conservar nuestras tierras rurales, nuestras tierras de cultivo. Es importantísimo saber que tenemos necesariamente que tener área para cultivo y tenemos que tener espacios urbanos donde podamos habitar. Y es muy importante que en una planeación territorial, en una planeación de una nueva ciudad, en una planeación de un desarrollo, pues consideremos esta parte que es importantísima, ¿no? En cuanto a la ubicación, el lugar en el que se edifica un edificio tiene una influencia profunda en la capacidad de los usuarios, como hemos podido ver. La ubicación tiene asimismo un impacto significativo en el medio ambiente, por supuesto, ¿no? En este sentido es necesario considerar temas tales como qué distancias hay en mi nueva edificación o en mi nuevo desarrollo, en qué horarios voy a poder transitar, en qué horarios voy a usar ese edificio y qué voy a hacer después de salir de ese edificio o de esa edificación, qué estilo de vida se va a vivir ahí o va a propiciar el mismo lugar, cuál es el vecindario, el nivel social, el nivel de actividad, qué tiene de bueno para la familia o qué quiero para la familia en ese tema. ¿Qué acceso tiene a carreteras, a caminos y a estacionamientos? ¿Qué acceso tiene a transportes, a ciclovías, a banquetas, acceso a servicios, acceso también, y por supuesto, muy importante el día de hoy, el acceso a la naturaleza? Hemos visto muchos proyectos, hemos visto muchas intentonas de hacer más humana la Ciudad de México, como vemos aquí en la parte izquierda de este proyecto que fue tan polémico. Y hemos visto que realmente las ciudades que funcionan son las ciudades que tienen a cerca de 500 metros todos los servicios, las ciudades y los edificios. Por ejemplo, un edificio que está muy calificado en la certificación LEED es un edificio que va a tener servicios en un radio de 500 metros. Servicios como son, pues, el doctor, la farmacia, el restaurante, el bombero, el policía, o sea, todos los servicios que requerimos para tener una buena habitación del espacio interior y del espacio público. La forma de cómo nos comunicamos, ¿no? La manera de que yo me puedo comunicar desde mi casa a otras casas, a otras colonias, es importantísima para la determinación del valor y de la habitabilidad que va a tener ese edificio, ese espacio, ¿no? Porque la habitabilidad no nada más hablamos del interior, sino hablamos también del exterior. Todas las redes de transporte, todas las redes de conexión, la manera de movernos también peatonalmente, esta ciudad de 15 minutos que hablaba anteriormente nuestra compañera, es importantísima. Entonces, vemos que para poder emplazar adecuadamente un edificio, pues es importante tener en cuenta un sitio que preexiste a la arquitectura, es decir, la construcción del emplazamiento debe considerar el estudio de aspectos pertinentes tanto del sitio como de la arquitectura y los objetos arquitectónicos. Y también se debe tener en cuenta que las particularidades del sitio determinan la ocupación de este lote y establecen el carácter del objeto arquitectónico. Claro, van a establecer el carácter del objeto arquitectónico si yo como arquitecto observo, analizo, estudio el lugar y entonces me integro con mi arquitectura, ¿no? Entonces dejo que me determine el carácter, lo que está pasando en mi entorno, ¿no?
Entonces, como resultado de esta tensión de que si me da el lugar, el carácter, o yo vengo y me impongo con mi carácter arquitectónico, el proceso de emplazar cataliza las relaciones del sitio y las partes arquitectónicas preconcebidas de la composición mediante la fundación del lugar. Entonces, es una parte muy, muy importante. Mucho antes de que diseñemos el edificio, estamos tomando decisiones, analizando el sitio y viendo todas estas características para poder emplazarnos, ¿no? Estas son algunas características a considerar o que debiéramos de considerar en nuestros diseños para un emplazamiento bioclimático y sustentable. Tenemos que ver los microclimas, ya sea el clima, el bioclima, el clima regional, el bioclima local y los microclimas particulares del lugar, los riesgos naturales, la geología y la topografía, el tamaño, la orientación, las pendientes, qué vegetación tenemos y con cuál contamos, la flora y la fauna que tenemos en peligro, las vistas, lo importante, las vistas que va a tener ese edificio, la presencia de cuerpos de agua, los patrones de escurrimiento, los vientos y los vecinos, ya sea que querramos la privacidad de ellos o que sí nos vean, el ruido, la sombra y, por supuesto, no menos importante, los reglamentos de construcción y respetar el uso de suelo. En muchos sitios que se ven amenazados por el desarrollo, al no tomar en cuenta las características del lugar, los sitios y paisajes sostenibles brindan numerosos beneficios a la humanidad. Ahorita estamos viendo cuáles son los restaurantes más visitados en la Ciudad de México, al menos en la zona de Polanco. Los restaurantes más visitados son los restaurantes que tienen acceso a la ventilación natural. Todo aquel restaurante que está encerrado, que está en aire acondicionado, definitivamente ya ni abre. Si no tiene esta posibilidad de poder abrir sus ventanas, entonces se salen a la parte de estacionamiento de las banquetas, están siendo, digámoslo, de una manera buena invadidos, ¿no?, con los restaurantes en el área de estacionamiento, para que puedan los comensales gozar de un ambiente sano, ¿no?, un ambiente más sano que el que brinda un ambiente encerrado. Entonces, si nosotros consideramos los sitios y los paisajes sostenibles, pues vemos que restauran paisajes alterados, nos mantienen y nos regeneran los suelos y la vegetación, nos gestionan y filtran las aguas pluviales, crean condiciones microclimáticas ventajosas y minimizan los impactos del desarrollo. El emplazamiento también nos permite establecer las condicionantes para hacer pertenecer el edificio al lugar, analizando las preexistencias, como ya dije, tanto naturales, artificiales, y lo que es importantísimo, la orientación solar y los vientos, porque a veces vamos a querer tener los vientos a nuestro favor y a veces no los vamos a querer. Entonces, ya sea para que nos beneficiemos del sol o lo evitemos, o nos beneficiemos del viento o lo evitemos, vamos a necesitar tener todas estas consideraciones en nuestro emplazamiento. En cuanto al agua, los suelos y la vegetación, bueno, pues nos va a interesar muchas cosas con el agua. Aquí vemos una imagen de Kreuzberg. En cuanto al agua, pues se puede capturar y utilizar, se puede ralentizar y tratar las aguas pluviales mediante la reducción de superficies impermeables, creando jardines de lluvia, techos verdes y humedales. En cuanto a los suelos, bueno, vamos a proteger y preservar los suelos sanos, minimizando la nivelación. Muy importante, la compactación del suelo y la eliminación de la vegetación nativa. Y en cuanto a la vegetación, preservar y restaurar árboles junto con vegetación nativa, no invasiva y adaptable al clima. Es importantísimo que estudiemos la paleta vegetal de nuestra zona donde vamos a edificar para que podamos tener un riego eficiente, no tengamos que importar vegetación de otros lugares que va a requerir mayor cuidado y mayor riego. 3 minutos restan. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos estas consideraciones para el buen emplazamiento. Voy a irme un poquito más rápido. Es importantísimo considerar los riesgos naturales y el cambio climático. Todas estas inundaciones, escurrimientos, derrumbes, deslizamiento de terrenos, sequías, incendios, temblores, es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de emplazar. Por supuesto, nuestras costas tenemos que protegerlas, blindar la costa
Es muy importante porque ya sabemos, ya no es una duda que vamos a tener una elevación en el nivel del mar. En cuanto a la topografía, pues ya lo mencioné antes, adaptarse a la topografía y evitar estas excavaciones innecesarias, ¿no? Y movimientos de tierra. Ver los sitios difíciles, los sitios escarpados, ver cómo se va uno a insertar en el terreno. Aquí vemos este proyecto muy hermosamente realizado en Medellín, cómo fue adaptándose al terreno, cómo fue creciendo y con unas maravillosas vistas además. Estas eran unas zonas deprimidas por el narcotráfico y fueron bellamente rescatados. Y bueno, una buena vista muchas veces se asocia también a terrenos difíciles. Es importantísimo tomarlo en cuenta, tomar en cuenta la vegetación, ¿no? ¿Dónde estamos? Tomar en cuenta a los vecinos, ver que no le robemos el sol a los vecinos, ver que tengamos un buen acceso al sol, si nosotros vamos a edificar bajito, pero si vamos a edificar muy alto, pues sí ver que no le robemos el sol a los vecinos. Y por último, las regulaciones, es importantísimo considerar los reglamentos de construcción locales. Es importante optimizar la huella del edificio para que podamos tener y disfrutar de áreas verdes y contrarrestar la huella del edificio con otros impactos tales como la altura, ¿no? Y bueno, qué mejor que podamos tener en estas últimas dos imágenes, que podamos tener ciudades caminables, habitables, sanas, seguras, para que se nos brinde esta justicia espacial, esta sostenibilidad y esta seguridad de género que tanto necesitamos en nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Virginia, por su exposición. A continuación, vamos a hacer una pregunta que tomamos de las personas que siguen la transmisión desde Facebook Live o canal de YouTube. Cada ponente, por favor, contará con 1 minuto para responder a ella siguiendo el orden en el que expusieron. Pregunta: todas las ponencias han hablado de las realidades que viven en nuestras ciudades. Desde el punto de vista de cada ponencia, ¿qué acciones se deben hacer tanto gobiernos como ciudadanos para encaminarnos hacia el cumplimiento del objetivo 11 de los ODS, ciudades sustentables, resilientes y seguras? Maestra Castillo. Sí, bueno, desde mi punto de vista sería impulsar mucho la política pública en el tema de dar incentivos para la edificación sustentable, ¿no? De igual manera, la actualización de las normas que ya existen, pero la verdad es que son requerimientos muy mínimos. Las normas envolventes se necesitan actualizar, ya están atrasadas. Y bueno, nosotros como usuarios finalmente, pues hacer este tipo de preguntas antes de comprar nuestra casa, nuestro departamento, de rentar una oficina, es interesarnos en preguntar si tiene una certificación sustentable, qué tipo de materiales utilizó. Pues eso también nosotros lo podemos hacer desde usuario final, ciudadano común, ¿no? Muchas gracias. La doctora Delia López. Gracias. Pues para mí, una de las sugerencias es que en cada una de las delegaciones haya, como lo mencioné, un parque urbano, un parque de barrio con buenas dimensiones y en su entorno los equipamientos que la población de esa delegación requiere, para que así se plusvalíen y tengan los servicios sin tener que movilizarse mucho y con utilizar muchos gases de efecto invernadero. Y con eso creo que podríamos contener a la población y vivir más felices, porque no gastaríamos tiempo en estarnos moviendo en grandes distancias. Gracias. Muchas gracias. Maestro Ortiz. Gracias. Pues yo pensaría que quizá algo de lo que más nos aqueja es la inequidad, así que yo pensaría que procurar el acceso equitativo a los bienes, sobre todo a los bienes comunes. Entonces creo que agrupa un poco lo que ya dijeron mis compañeras, ¿no? Por ejemplo, por un lado, agua, aire, pues esto quizás se podía hacer con incentivos fiscales, ¿no? Para que las empresas sean más limpias, como dijo Andrea,
para que los edificios sean más sostenibles, más eficientes en términos energéticos, pero yo creo que también en términos de ciudad, ¿no? Se debe asegurar, sí, el acceso a las áreas verdes, pero no nada más a las áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la educación. Ahí en urbanismo tenemos un profesor que se llama Sergio Flores que dice que lo que no es accesible no existe, ¿no? Entonces, si yo tengo todas las oportunidades lejos, pues para mí es como si no existieran. Entonces yo diría que asegurar el acceso a todos los equipamientos, no solo las áreas verdes, educación, áreas verdes también salud y el acceso a comida saludable, ¿no? Que ese también es un problema que tenemos. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Doctora Ayala. Para mí yo creo que es importante que se impulse mucho más la corresponsabilidad ciudadana. Que los ciudadanos, digamos, tengan mayores, digamos, obligaciones, no solamente derechos, sino también obligaciones sobre los entornos que viven y se hagan, digamos, mucho más responsables en conjunto, no con otras actores, como pueden ser el gobierno, como pueden ser, digamos, actores privados, que puedan permitir lograr intervenir esos espacios de una mejor manera, ¿no? Y que los propios habitantes, a partir de esta corresponsabilidad ciudadana, pues sientan también que están interviniendo en ese derecho a hacer su ciudad. Y esto yo creo que es sumamente importante, tratar de que ellos se sientan comprometidos a esto y que esto les permita también poder sentirse partícipes de los entornos que a ellos les toca, digamos, trabajar, vivir, hacer, deshacer cotidianamente, y con ello, ¿no?, también hacerlos mucho más conscientes de esa responsabilidad que tienen para que sean mucho más viables en el futuro. Gracias, doctora Ayala. Las generaciones las puedan, digamos. Muchas gracias, disculpe. Por último, maestra Pérez Reyes. Y buenas, sí, yo creo que tenemos que dejar de temerle a la consulta ciudadana. Creo que es importantísimo involucrar a las personas que están dentro de los edificios y las personas que están fuera de los edificios y en el perímetro de donde vamos a incidir. Y es importantísimo, para que haya equidad, diseñar más afuera que adentro. O sea, dejar a cada arquitecto en su espacio que va a diseñar, pero que nosotros diseñemos más afuera que adentro. Es importante que rebasemos la regulación. O sea, si me están pidiendo que mi edificio, por la altura, debo separarme 1 metro de la banqueta, ¿por qué no me separo 3 metros? ¿Por qué no doy ese espacio público? Abrir a la comunidad cambia muchísimo la vida de las personas, el espacio público. Es importantísimo que tengamos esa conciencia y consultar a toda la comunidad qué es lo que quiere. Dejar de temer el diálogo, porque eso es lo que nos va a sacar adelante y nos va a dar ciudades sustentables y resilientes, además de seguras. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes y a todos los que siguieron la transmisión. Los invitamos al siguiente evento que aparecerá en su pantalla, la conferencia magistral del conocimiento femenino a la acción, tendiendo un puente entre la teoría y la práctica.